Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre, como dijo el profesor Santiago Vargas Henao, yo soy residente de primer año de la Universidad de Antioquia del Servicio de Ortopedia y Traumatología, y el día de hoy va a ser la revisión de tema de hiperostosis esquelética idiopática difusa. Los contenidos de la charla son estos. Vamos a hablar primero una pequeña introducción. Posteriormente vamos a hablar de los hallazgos en las imágenes y los criterios diagnósticos que tenemos disponibles en el momento, algo de las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente, fisiopatología, algo sobre tratamiento y unas pequeñas conclusiones al final de la charla. Bueno, como introducción, recordar pues entonces que es una condición sistémica formadora de hueso. Se va a caracterizar principalmente por la calcificación de las entesis, principalmente del esqueleto axial y más específicamente hablando del ligamento anterior longitudinal de la columna, pero también puede presentar compromiso de otras entesis periféricas del esqueleto, ¿cierto? La prevalencia está estimada en un 10% en pacientes mayores de 50 años, pero esa prevalencia se ha visto pues, que también ha aumentado. Incluso hay algunas series en las que demuestran que hay una prevalencia incluso hasta el 49%, y esto básicamente va a estar explicado por el advenimiento pues, de las nuevas imágenes diagnósticas, especialmente la tomografía, eh, que nos ayuda pues como a ver un poco mejor las imágenes que se alcanzan a ver en esta patología. El diagnóstico básicamente pues como les estaba diciendo es radiológico, y el paciente se nos puede quejar tanto de dolor y limitación en la columna lumbar, pues y la columna torácica en general, también en toda la extensión de la columna, o dependiendo de la localización de la enfermedad, también se podría quejar de disfagia, de disnea y otros síntomas. Acá, pues como podemos ver, es más o menos una distribución de los hallazgos que vamos a encontrar en los pacientes. Como les estaba explicando, principalmente se va a dar en esta región anterior pues como donde está ubicado el ligamento longitudinal anterior de la columna, ¿cierto? Pero también puede comprometer otras partes, otras entesis y otras localizaciones. Ha tenido muchos nombres. Uno de los nombres que se le dio fue hiperostosis anquilosante del adulto, y en 1950 se empieza a conocer como enfermedad de Forestier y Rouxquerol, tras este trabajo de Forestier y Rouxquerol que presentaron pues como en una reunión de la Liga Francesa contra el Reumatismo y la Sociedad de Heberden. Ahí se empieza entonces a conocer como enfermedad de Forestier o Rouxquerol, y posteriormente es hasta 1975 donde se empieza a acuñar el término de DISH o de hiperostosis esquelética idiopática difusa, por este trabajo que presentó Resnick, un trabajo que se presenta en la revista de Radiology en la edición de junio de 1975. Él presenta 21 casos, todos con compromiso espinal, y además documenta compromiso extraxial de estos pacientes. Y desde ese momento es como el nombre que más se ha utilizado en la literatura, básicamente porque explica la fisiopatología y lo que se conoce hasta el momento de la enfermedad, que es pues como esa presencia de la formación excesiva de hueso de forma difusa en el esqueleto, y de una etiología idiopática. Pues realmente no se conoce pues como tal el mecanismo por el cual se presenta la patología. El diagnóstico, como les estaba explicando, entonces va a ser básicamente radiológico, y se va a dar básicamente por los cambios óseos que se van a presentar en el esqueleto del paciente. Estos cambios óseos, lo más característico es como la osificación de esa cara anterolateral derecha de la columna vertebral, especialmente pues de la región torácica, aunque también se puede presentar una osificación del lado izquierdo. Básicamente esto se ha documentado en los pacientes que tienen un situs inverso, porque se ha visto pues que esa osificación del lado derecho básicamente está presentada porque a ese lado no está la aorta, como la pulsación de la aorta se ha definido como un factor, digamos, protector para la formación del hueso ahí en la parte de la columna torácica. Y pues también se pueden ver en las partes periféricas como esa osificación en las entesis del resto de los
de las estructuras pues, del paciente. Por ejemplo, en el olecranon ahí podemos ver en la inserción del tríceps, en la patela podemos ver ahí en la inserción del cuádriceps y en el calcáneo en la inserción ahí del Aquiles. Estos van a ser básicamente como los hallazgos radiológicos clásicos y típicos de un paciente con hiperostosis esquelética idiopática difusa. Podemos ver en la imagen número A, la flecha está señalando como esos puentes óseos que se presentan entre una vértebra y otra, esas excrescencias óseas pues ahí como siempre muy marcadas y se puede ver como esa imagen en cascada o esa imagen como fluida, lo describen algunos textos, otros textos lo describen como una vela que se derrite, como la cera de la parafina de la vela que se derrite. Lo otro importante es que podemos ver básicamente que el espacio intervertebral, el espacio del disco está básicamente conservado, no hay como un colapso como tal de esa región en la columna lumbar, en la columna torácica, perdón, de este paciente. Y en la vista anteroposterior, perdón, en la vista lateral podemos ver señalado ahí en la flecha negra lo mismo, las excrescencias óseas que presenta el paciente hacia anterior en la localización del ligamento longitudinal anterior. En la tomografía los hallazgos van a ser básicamente los mismos, ¿cierto? Se puede ver esos puentes óseos ahí en toda la región de la columna torácica del paciente y miren que el espacio pues intervertebral va a estar básicamente respetado. Esta es una secuencia T1 de una resonancia magnética en un corte sagital. Podemos ver lo mismo, ahí hiperintenso se puede ver la región pues de esas excrescencias óseas y el disco intervertebral como en la patología lo describe está preservado como se puede ver en ese momento. Acá es lo mismo, una imagen de una tomografía con una reconstrucción 3D y miren la imagen de la derecha nos muestra pues ese hallazgo característico que describe la literatura de la vela que se derrite o la parafina pues que se derrite. Y se puede ver pues ahí la anquilosis de estas vértebras de varias seguidas. En la columna lumbar los hallazgos van a ser básicamente muy similares. En la columna lumbar ya también puede afectar ambos lados, especialmente pues porque ya no se va a encontrar como esa relación tan íntima de la aorta con las vértebras y afecta principalmente los segmentos más superiores. Puede haber compromiso de los pacientes toracolumbar y esa parte lumbar, como les digo, es básicamente de los segmentos más superiores. Esta es una imagen pues en secuencia T2, un corte sagital, y podemos ver lo mismo, ese puente óseo ahí entre L2 y L3, con esa protrusión pues de las estructuras óseas y el espacio intervertebral pues que se ve respetado. En el cuello, digamos que los hallazgos no son tan floridos pues en cuanto a esa parte de la imagen en cera que se derrite, pero sí presenta unas excreciones óseas muy marcadas, ¿cierto? Incluso los pacientes pues con compromiso cervical son los que van a presentar, digamos, un cuadro más florido y esto básicamente por el efecto mecánico que van a presentar esa protrusión ósea tan marcada en un espacio tan chiquito y con tantas estructuras relacionadas en esta misma área anatómica. Entonces el paciente se nos puede quejar incluso pues de disnea, disfagia y han habido reportes de casos en los cuales el paciente presenta incluso obstrucción de la vía aérea debido a esa protrusión ósea pues que se presenta ahí. Los hallazgos van a ser lo mismo, aunque acá pues la literatura también describe otra imagen radiológica que es como la que se ve en la imagen número C y está señalada con la flecha azul, que es como la imagen de una gota que cae. En la tomografía los hallazgos van a ser básicamente los mismos pues, que venimos presentando en el resto de las localizaciones. Eso, pues esas protrusiones óseas siempre grandes, ¿cierto? Con compromiso pues mecánico de la vía aérea del paciente y del esófago y podemos ver que tiene una relación muy íntima con la orofaringe del paciente
y en la imagen C, en ese corte transversal, podemos ver ese gran osteofito pues ahí en la cara anterolateral del paciente. En esta imagen podemos ver lo mismo, es una imagen de una resonancia magnética en secuencia T1, T2 y en STIR, y se puede ver básicamente lo mismo. En la imagen número B podemos ver también que el cuerpo vertebral se ve también incluso comprometido en la región posterior, y más adelante vamos a hablar pues también un poquito de esto, pues de otras localizaciones que puede afectar la enfermedad, pero básicamente los hallazgos van a ser muy similares. Ya acá en el compromiso periférico que pueden presentar los pacientes, ya no hablando del esqueleto axial, sino el resto de las entesis, se puede ver usualmente que las articulaciones que son afectadas son las articulaciones que generalmente no están afectadas por una osteoartrosis, como por ejemplo el codo, las metacarpofalángicas, y podemos ver además que pues como un diagnóstico diferencial entre estos cambios de osteoartrosis, los cambios que va a presentar un paciente con una hiperostosis esquelética idiopática difusa van a ser mucho más marcados, con unos osteofitos pues mucho más grandes y mucho más como redundantes respecto a los pacientes pues que se presentan con osteoartrosis. Lo otro es pues que un paciente con hiperostosis esquelética idiopática difusa no está exento tampoco pues de presentar una osteoartrosis, ¿cierto? O sea, pueden ser enfermedades que se pueden presentar en el mismo paciente. Entonces también podemos ver cambios osteoartrósicos, como por ejemplo en la imagen, en la última imagen que vemos ahí del hombro, esa articulación acromioclavicular, pues si uno es estricto, hay algo de esclerosis ahí, hay algo de disminución del espacio articular, incluso algunos osteofitos, pero si vemos bien en el acromio, tiene una excrescencia ahí donde está marcada como la flecha, y aparte de todo hay una remodelación en ese tercio distal de la clavícula, donde la inserción pues ahí va a estar comprometida en la entesis. Acá podemos ver una imagen la primera imagen que nos muestra pues es como esa esclerosis marcada ahí del espacio femorotibial, ¿cierto? En la B podemos ver ese osteofito gigante en la región del olecranon, y en la imagen D se puede ver en la inserción del tendón del cuádriceps esa misma excrescencia, además también pues en el tendón patelar y en la tuberosidad tibial anterior. Y en la imagen E podemos ver lo mismo que les estaba mencionando ahorita, esa disminución del espacio en la articulación acromioclavicular, con algo de esclerosis pues de esas corticales, y vemos ese osteofito gigante que se presenta en la cabeza del húmero, demostrándonos pues entonces que son enfermedades que pueden coexistir, y eso va a ser importante pues como para el diagnóstico y para las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Acá en el compromiso periférico, pues importante también mencionar que del esqueleto, la parte periférica que más se ve afectada va a ser la región de la pelvis. Incluso algunas series han demostrado que los pacientes que tienen compromiso extraaxial, hasta incluso algunos reportes demuestran el 100% de compromiso acá en esta región de la pelvis, pero otras partes van a ser también pues como la región del pie, tanto el retropié como el antepié. Ahí podemos ver pues como algunas osificaciones en las entesis de la fascia de plantar y del tendón pues de Aquiles. Y en las imágenes más inferiores podemos ver pues el compromiso que se presenta en la pelvis, básicamente en la ceja acetabular y en la región del trocánter. Vamos a meternos pues como un poquito a hablar de los criterios diagnósticos. Acá importante pues entonces la primera persona pues como tal que dio unos criterios diagnósticos clínico-patológicos fue Resnick hacia 1976. Resnick, recuerden pues que eran el mismo pues que le dio como el nombre de enfermedad de hiperostosis esquelética idiopática difusa, y en el año siguiente, en 1976, hace un análisis de 215 columnas cadavéricas y de 100 pacientes con la enfermedad, y propone unos criterios diagnósticos que van a ser los siguientes. Los criterios diagnósticos que propone Resnick son la osificación del ligamento longitudinal anterior en mínimo 4 vértebras contiguas, con esa preservación del espacio intervertebral y la preservación de la articulación facetaria, además de ausencia de la afectación o de compromiso pues, de la articulación sacroiliaca. Estos criterios han sido, digamos, criticados a lo largo del tiempo, básicamente
porque excluyen discopatía y osteoartrosis, las cuales tienen pues como una alta prevalencia en los pacientes mayores de 50 años, y en las imágenes anteriores pudimos ver que pueden coexistir. O sea, no necesariamente porque un paciente tiene una osteoartrosis no va a presentar un DISH. Y lo otro es que estos criterios diagnósticos detectan al paciente en un estado muy avanzado de la enfermedad, pues cuando ya tiene la formación de esos puentes óseos en 4 vértebras contiguas, en un paciente que ya está básicamente pues anquilosado, muy limitado, digamos, para la funcionalidad, aunque algunos pacientes pues pueden llegar a ser asintomáticos. Y es por esto entonces que han habido pues como, como varias pues, revisiones sobre el tema, sobre los criterios diagnósticos para mirar cómo se revisan. Resnick en ese entonces, digamos que lo que más le preocupaba era incluir dentro de sus criterios diagnósticos pacientes que presentaran espondilitis anquilosante, ¿cierto? Sin embargo, en la literatura también se ha demostrado que la espondilitis anquilosante y la enfermedad, perdón, la hiperostosis esquelética idiopática difusa también pueden coexistir. Este es un artículo pues como de revisión de la literatura en el cual se revisaron 32 artículos y en general se ha demostrado que incluso pues en la literatura hay una descripción de casos de hasta 39 casos en los cuales se puede presentar tanto la espondilitis anquilosante como la hiperostosis esquelética idiopática difusa. Entonces realmente los criterios de Resnick pues ahí empiezan como a generar esas dudas de si son como los adecuados y si son los que se deberían manejar. Es por esto entonces que en 1985 Unziger presenta un trabajo en el cual trata pues como de abarcar esta problemática que presentan inicialmente los criterios diagnósticos de Resnick, y él habla pues como de 3 categorías de la enfermedad: un DISH definitivo, que básicamente van a ser los mismos criterios de Resnick; un DISH probable, en el cual habla de puentes óseos entre 2 vértebras y unos entesofitos extraxiales bilaterales en la ulna patela y en el calcáneo; y un DISH posible, en el cual el paciente lo que va a presentar son puentes vertebrales entre 2 vértebras, pero no va a tener ningún compromiso extraxial. Entonces ahí básicamente lo que estaba tratando era, pues primero, abarcar el compromiso extraxial, que los criterios de Resnick tampoco los incluyen, y segundo, tratar de abarcar esa parte inicial como de la enfermedad, para poder diagnosticar el paciente, digamos, un poco más temprano y tener un poco más de posibilidades en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Estos criterios, sin embargo, pues tampoco han tenido como una buena aceptación en el medio, y por eso se presentó este trabajo en el cual se busca pues como una clasificación de esos criterios, pero lo que se ha demostrado pues en este trabajo, lo que se hizo fue recopilar 24 artículos en los cuales proponían como unos nuevos criterios. Sin embargo, de estos 24 artículos, más de la mitad desconocían la característica progresiva pues de la enfermedad. De los 24 artículos, todos coincidían en que la parte pues, más importante para el diagnóstico es esta formación de puentes óseos. Sin embargo, no hay como un consenso en la literatura, o no hay como un consenso en esos 24 artículos que se revisaron, sobre cuántos puentes óseos puede presentar el paciente, si son 2, si son 3 o si son 4. Y es por esto que los criterios que se continúan usando hasta la fecha son los criterios de Resnick. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues la misma preocupación que tenía Resnick, lo de la espondilitis anquilosante va a ser pues como uno de los principales diagnósticos diferenciales que se van a presentar. Sin embargo, pues uno revisando se da cuenta pues que las patologías son, digamos, un poco distintas y serían un poco fáciles de diferenciar, ¿cierto? El DISH se va a presentar mayormente en pacientes de 50 años, aunque también se puede presentar en pacientes jóvenes, pero no es como lo más común. La espondilitis anquilosante, el pico de presentaciones a los 20 y 30 años, y una cosa que es importante es que los pacientes a los 30 años, el 80% de los pacientes que tienen una espondilitis anquilosante ya han presentado síntomas. El síntoma pues, cardinal ahí va a ser el dolor lumbar crónico, ¿cierto? De característica pues inflamatoria, mientras que los pacientes con DISH, la gran mayoría de los pacientes, así presenten pues como esos cambios tan marcados morfológicos, pueden llegar a ser incluso asintomáticos. El DISH tiene un predominio en los hombres, tiene el síndrome metabólico como factor de riesgo, mientras que la espondilitis anquilosante, el paciente va a presentar el síndrome metabólico más como una consecuencia de la enfermedad, dado pues como a la limitación y a la falta de ejercicio que presenta el paciente secundario al dolor que presenta. El DISH tiene más compromiso cervical comparado con la espondilitis anquilosante,
Y la otra relación pues, que se hace es esta relación con el antígeno del HLA-B27. Los pacientes pues, con espondilitis anquilosante, hasta el 90% de los pacientes lo presentan, mientras que los pacientes con DISH solamente el 8% lo van a presentar. Y acá otra característica importante para el diagnóstico diferencial entre estas dos enfermedades van a ser las imágenes, ¿cierto? Como podemos ver, pues la imagen de la izquierda es un paciente con DISH y la imagen de la derecha es un paciente con una espondilitis anquilosante. En la espondilitis anquilosante lo que se va a ver es pues, que realmente los indesmofitos son más simétricos y la unión de esos indesmofitos va a ser básicamente entre los labios de ambas vértebras. Y el compromiso del disco vertebral va a ser mucho más marcado, incluso es el blanco pues, de la enfermedad del cartílago de este. Mientras que en el DISH es la entesis pues, como tal del ligamento longitudinal anterior y se ve que ese espacio intervertebral está mucho más preservado y aparte pues los entesofitos que se presentan en el DISH van a ser mucho más grandes y mucho más redundantes. La otra cosa es pues que la postura anormal que presenta el paciente con la espondilitis anquilosante también nos puede ayudar. Pero básicamente van a ser esos puntos pues, que mencioné anteriormente, la edad y todo lo demás. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues realmente hay un amplio espectro de presentación de la enfermedad. Recordar nuevamente pues, que en ocasiones es un hallazgo incluso incidental, se va a presentar pues, como dentro de la búsqueda de otras patologías y se dan cuenta pues, que el paciente tiene estos entesofitos ahí confluentes. Van a depender básicamente de la localización. Como les estaba diciendo, los cervicales son más floridos, presentando pues disfagia, sensación de cuerpo extraño. Esto dado a la relación pues íntima que tiene el esófago con las vértebras desde 4 hasta C7 y también puede haber incluso una lesión del laringio recurrente y van a presentar pues estos síntomas los pacientes. La otra cosa es que esa columna al estar anquilosada va a presentar un mayor riesgo de fractura, pues no tiene como la movilidad y esa disipación de la fuerza entre varias vértebras, sino que va a ser pues como un segmento completo y se va a comportar básicamente como un hueso largo. El tipo de fracturas pues que más se presentan en los pacientes con hiperostosis esquelética idiopática difusa van a ser las clasificaciones B3, que es esa fractura en hiperextensión, y la clasificación C1 de la AO, que son esas fracturas con una traslación importante anterior. En las manifestaciones clínicas, pues es otro tema, otro punto pues como de discusión respecto a la enfermedad, así como los criterios diagnósticos, especialmente la parte del dolor y la rigidez. Realmente muchos trabajos se han preguntado si sí le duele al paciente y si sí presenta una rigidez como tal. El primer estudio controlado de la frecuencia de dolor de espalda que se presentó fue este que se presentó en 1989 por Schlappak. Es un estudio realizado en dos departamentos de medicina interna y uno de cardiología, en los cuales se le realizaban los rayos X de tórax lateral y por cada paciente que tuviera criterios DISH positivos con los criterios de Resnick, asignaban un control que no tuviera hallazgos sugestivos de DISH. Y los hallazgos radiológicos se clasificaban de esta forma, que posteriormente vamos a ver pues, que es como la clasificación de Mata o similar a la clasificación de Mata. Grado 0 los que no presentaban ninguna osificación, grado 1 los que tenían una osificación prevertebral o prediscal en una o dos vértebras, grado 2 los que tenían ya como esos puentes óseos dentro de 3 o más vértebras y grado 3 ya el puente óseo comprometiendo 4 vértebras como tal. Les aplicaban posteriormente este cuestionario en el cual interrogaban sobre la presencia o no de dolor lumbar, sobre la presencia o no de dolor torácico y sobre la presencia o no de dolor cervical en los últimos 6 meses o antes de 6 meses. La población pues, que manejaron este estudio fue una población bastante similar en cuanto a los controles y en cuanto a los pacientes con DISH. Vemos que la edad pues básicamente, la edad es muy similar, la relación hombre-mujer pues, es básicamente también muy similar y los resultados que ellos presentan son estos, ¿cierto? Ellos muestran que tanto en los pacientes que tenían DISH como en los pacientes que no tenían el DISH en los controles, ambos reportaban dolor torácico, cervical y lumbar en una proporción muy similar y no presentaban pues como una diferencia estadísticamente significativa.
Las conclusiones a las que ellos llegan es que los hallazgos radiográficos del DISH carece pues como de esa relevancia clínica como causa de dolor de espalda y la frecuencia pues del dolor de espalda se puede presentar de una manera similar en los pacientes que tienen DISH como en los controles. Sin embargo, si uno se devuelve y mira los criterios radiológicos con los que clasificaban a los pacientes y que los criterios de inclusión eran los criterios de RESNAC, que como ya decíamos, pues detectan a los pacientes en un estadio muy avanzado de la enfermedad. Si uno se pone a mirar juiciosamente, los pacientes que eran clasificados como grado 0 o grado 1 eran los que iban para los controles y los grado 2 y grado 3 eran los que se presentaban como DISH. Pero uno ve pues que en esos pacientes con grado 1 incluso ya presentaban algo de osificación en una e incluso dos vértebras contiguas. Entonces uno se pregunta, listo, no tiene criterios de RESNIC positivos para DISH, pero podría ser un DISH en estadios tempranos y que probablemente esa sea la causa del dolor y estar ahí pues como haciendo una limitación pues como a la inclusión del paciente, ¿cierto? Este es otro estudio pues, que se presentó respecto a si los pacientes presentan o no dolor. Es un estudio del cual se tomaron 5.995 hombres incluidos en la cohorte MROs, que es la cohorte de fracturas osteoporóticas en pacientes masculinos. Esos tenían pues como unos criterios de inclusión que eran que fueran mayores de 65 años y que pudieran caminar por su propia cuenta y que al menos tuvieran una cadera natural para poder medirles la densidad ósea. A estos pacientes, al momento de enrolarlos en el estudio, se les realizó unos rayos X, AP y lateral, tanto de la columna torácica como lumbar. Y lo que hicieron los autores pues, de este nuevo estudio fue que tomaron 300 muestras, pues 300 rayos X al azar de esa cohorte y se los pasaron a dos radiólogos pues, expertos en el tema. De esas 300 radiografías, dos no fueron leíbles, por lo cual la muestra fue de 298. A esas 298 radiografías se les aplicaron esos criterios de Mata, que son los que están ahí descritos, que básicamente son los mismos que presentaba Slavbak en su trabajo anterior, y compararon pues las dos poblaciones, ¿cierto? Los que tuvieran DISH y los que no tuvieran DISH. Eh, los datos demográficos, como podemos ver ahí, pues básicamente también son muy similares. La edad muy similar, tanto el peso como la altura del paciente, el índice de masa corporal, bueno, todo muy similar en ambos grupos. Y ya al interrogar sobre si presentaba o no dolor de espalda, vemos pues que los pacientes, de los 172 pacientes que no tenían DISH, el 50 reportaron que no tenían dolor de espalda, mientras 52 de los que sí tenían DISH reportaban dolor de espalda. Perdón, no reportaban dolor de espalda. Y de los pacientes que no tenían DISH, 122 reportaban dolor de espalda y de los pacientes que sí tenían DISH, 74 sí presentaban dolor de espalda. Entonces uno se pone a pensar ahí, bueno, los de DISH presentan menos dolor de espalda que los pacientes que no lo tienen, o es básicamente porque también los criterios con los cuales se seleccionan los pacientes son unos estadios muy avanzados de la enfermedad y de pronto los pacientes que se clasifican como un no DISH simplemente son unos pacientes con un estadio temprano de la enfermedad, o lo otro que uno se pregunta es, el dolor de espalda realmente pues es una de las manifestaciones clínicas y uno de los síntomas pues más frecuentes en la consulta, es simplemente porque el paciente en algún momento va a presentar dolor de espalda en su vida, tenga o no DISH, sea un paciente sano o no sano, y pues hay campos como muchas dudas al respecto. En cuanto al estado funcional y al dolor, hay otro trabajo que es este presentado precisamente por Mata, en los cuales se reclutaron tres grupos de pacientes, unos con espondilitis anquilosante lumbar, y este dato es importante, solamente incluyeron pacientes con espondilitis anquilosante lumbar, DISH y los pacientes sanos. Estos pacientes se reclutaron de dos consultas de reumatología y un centro médico de Montreal, y los pacientes sanos se reclutaron de unos chequeos anuales pues, de la consulta así ambulatoria. Todos los pacientes que tenían DISH y todos los pacientes que tenían espondilitis anquilosante en algún momento reportaron dolor de espalda o rigidez distribuidos pues de esta forma, ¿cierto? Bueno, esta fue como la cantidad de pacientes que se recogieron, 56 con DISH, 43 con espondilitis anquilosante y 31 pacientes sanos.
Y acá lo que ellos reportan es si tuvo anteriormente o en ese momento dolor de espalda, ¿cierto? Los pacientes controles, uno de los criterios de exclusión era que hubieran tenido quejas musculoesqueléticas respecto, pues, en el pasado, ¿cierto? Entonces acá ellos dicen que no los comparan, básicamente porque ese era un diagnóstico de exclusión, que hubieran presentado dolor o limitación funcional, eh, entonces no los comparan pues con el grupo de DISH y espondilitis. Podemos ver acá pues básicamente que los pacientes con DISH se van a quejar más de dolor en las extremidades superiores comparados con los pacientes con espondilitis anquilosante, y pues uno ahí se pone a pensar, pues en los pacientes con espondilitis anquilosante que incluyeron solamente tenían compromiso lumbar, y pues el DISH por ese compromiso cervical puede hacer incluso una estenosis del canal, y por eso el paciente está presentando los síntomas en las extremidades superiores. Entonces son hallazgos pues que son, digamos, previsibles, ¿cierto? En esta tabla, que es la tabla número 8 del estudio, ya sí incluyen a los pacientes sanos, y uno se pone a preguntarse, entonces no los tenían pues excluidos, porque si ustedes pueden ver, a los pacientes sanos también ahí les aplican la escala visual análoga del dolor. Entonces dicen que posteriormente les aplicaron como un cuestionario a estos pacientes sanos de si habían o no presentado dolor, entonces uno se queda como en el limbo de entonces si les interrogaron sobre dolor o no les interrogaron sobre dolor, y la conclusión a los que ellos llegan es que los pacientes con DISH, con espondilitis anquilosante, presentan más dolor lumbar y más dolor pues en general de toda la columna respecto a los pacientes sanos. Entonces uno dice, ¿les aplicaron el mismo interrogatorio o no? Y lo otro es que acá en la columna de espondilitis anquilosante, pues los pacientes que se incluyeron solamente tenían compromiso lumbar, entonces pues es lógico que van a presentar más dolor lumbar comparado con el resto de los pacientes, ¿cierto? Lo otro que ellos reportan es como la rigidez que presentaban los pacientes, tanto en la columna cervical, torácica, lumbar y las extremidades, y podemos ver que tanto los pacientes con DISH como los pacientes con espondilitis estaban pues como más rígidos comparados con los pacientes sanos. La columna A es la comparación entre DISH y espondilitis, y la columna B es la comparación entre DISH y los pacientes sanos. Vamos a hablar entonces un poquito de fisiopatología, que es otro tema pues básicamente también en el tintero, pues hay muchas cosas por resolver al respecto. Y vamos a empezar hablando pues por las entesis, que son como esas zonas de interacción entre el músculo, el tendón, el ligamento y la cápsula, o la fascia al hueso. Pertenece como tal a ambas estructuras, tanto al hueso como a las anteriormente mencionadas, y tenemos dos tipos de entesis que están como representadas en este gráfico. La de la izquierda es una entesis fibrocartilaginosa y la de la derecha es una entesis fibrosa. Va a estar la fibrocartilaginosa dividida en cuatro partes, que son el propio tendón o ligamento, que está compuesta por unas bandas fuertes de colágeno, el fibrocartílago no mineralizado, que son fibras similares a las del tendón más condrocitos, el fibrocartílago mineralizado, y la zona en el hueso mismo, que se mezcla básicamente con la matriz ósea, volviéndose una sola. La zona en la cual el DISH ha sido pues como más estudiado es la zona del fibrocartílago no mineralizado, porque pues los autores proponen que esta zona es la que posteriormente se va a osificar. Hay que saber pues entonces que esta entesis es una estructura metabólicamente activa con gran cantidad de terminaciones nerviosas y sensibles debido pues a este contenido que estábamos hablando. Algunos textos incluso pues refieren que estas entesis no son solamente un tejido, sino más bien un órgano tejido, y pues como el prospecto fisiopatológico de esta teoría es el tendón de Aquiles. Dentro de la fisiopatología, Resnick, en su trabajo de 1976, explica más o menos como lo que él en el momento entendía, ¿cierto? Este es un esquema de dos vértebras, y en la mitad pues el disco intervertebral con su núcleo pulposo y su anillo fibroso y las fibras de Sharpey ahí alrededor. Y lo que él explica es que pues esta región de la entesis se empieza a osificar probablemente por las cargas a las cuales se ve expuesto el paciente, recordando ahí pues que el núcleo pulposo es el que va a estar principalmente responsable de las cargas por compresión, mientras que el anillo fibroso va a ser el que tenga más responsable de las fuerzas de tensión, ¿cierto? Dentro de esta fisiopatología, en general, pues en la literatura hay una discusión, o bueno, había una discusión inicialmente
sobre si se trataba de una osificación heterotópica o si era una calcificación distrófica, entendiendo la osificación heterotópica pues como un proceso activo de formación de hueso nuevo y la calcificación distrófica como un proceso pasivo en el cual se iba generando pues ese tejido y se iba calcificando. Lo que sí está claro es pues que el proceso fisiopatológico principal de la enfermedad es la neoformación de hueso, por lo cual la teoría de que sea una osificación heterotópica es la más aceptada. Es el proceso clave pues que se presenta en la enfermedad y se va a dar de un cuerpo vertebral a otro principalmente. Esta neoformación de hueso se va a dar básicamente por hueso cortical y algo de hueso esponjoso, pero no se sabe, como les estaba explicando, la causa exacta de esta neoformación de hueso. En la fisiopatología se propone pues que los factores locales como fibroblastos, condrocitos y las fibras colágenas se van a ver influenciados por factores genéticos, metabólicos y mecánicos del paciente. Dentro de estos factores, los propuestos son el factor de crecimiento similar a insulina 1, la prostaglandina I2 y el factor de crecimiento transformante beta 1 dentro de los que se han estudiado. También hay otras relaciones pues, que se han hecho para tratar de explicar esa fisiopatología y unas asociaciones que se han hecho, dentro de las cuales, digamos, la edad es una de las que más se ha estudiado, se ha demostrado, como podemos ver en esa tabla de la derecha, que los pacientes a medida pues, que van envejeciendo tienen mayor prevalencia de la enfermedad. También el sexo masculino, ahí la línea negra es la que representa el sexo masculino y la línea gris es la que representa el sexo femenino. Podemos ver también que el sexo masculino se ha asociado más a la enfermedad que el sexo femenino. Incluso algunas series demuestran una relación de 7-1. Sin embargo, estas series que demuestran esa relación como tan marcada eran unos grupos muy chiquitos y a veces no tenían pues como una corrección por los factores de confusión, pues no siempre se hizo esa corrección, entonces uno también se queda ahí como preguntándose. El problema realmente sobre la literatura es que como no hay un consenso en los criterios diagnósticos, es muy difícil pues como encontrar varios artículos que tengan una buena calidad y que tengan los mismos criterios diagnósticos. Otra pues de las patologías, perdón, otra de las condiciones que se ve asociada al DISH es el sobrepeso, ¿cierto? El sobrepeso. Y entre los factores metabólicos, pues ha sido como una de los temas más estudiados. Este estudio inicialmente se pensó hacer como una revisión sistemática, sin embargo, daba lo que les estaba explicando ahorita, de que la calidad de los estudios no es muy buena, hay una variación de los criterios diagnósticos muy marcada. Lo que se pudo hacer fue simplemente pues como una revisión de la literatura ahí que había, pero no se pudo realizar como tal una revisión sistemática. En este estudio lo que se demuestra es que eh, la fisiopatología más entendida hasta el momento es esta que está ahí representada pues como en el gráfico, los pacientes obesos y los pacientes diabéticos, entendiendo pues estas dos enfermedades como un proceso proinflamatorio, van a presentar más sustancias, dentro de las cuales las que son más estudiadas son tanto la insulina como la somatotropina y el factor de crecimiento similar a la insulina. Estos factores van a actuar en esta entesis fibrocartilaginosa, más específicamente en esa zona de fibrocartílago no osificado, que es la que les estaba explicando ahorita, y van a actuar sobre esas células mesenquimales y los condrocitos y probablemente van a ser los que están relacionados con esa neoformación de hueso, haciendo pues como una transformación de esos condrocitos y de células mesenquimales en osteoblastos. Y pues también se ha demostrado, se ha propuesto pues que tienen como algunos factores vasculares. Sin embargo, pues esta fisiopatología, como les explico, no está del todo elucidada y pues simplemente están como haciendo más estudios al respecto. Esta es como la teoría que más se acepta. Sin embargo, como les explico, no está como muy elucidada. Otro de las asociaciones que se ha hecho, es una asociación muy clara que se ha presentado, es el síndrome metabólico con los pacientes con DISH. Síndrome metabólico, pues como sabemos, es un clúster de factores de riesgo metabólicos presentes al mismo tiempo en un paciente como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y diabetes, y tiene una correlación fuerte con la presencia de DISH. El diagnóstico se hace pues con tres de estos criterios que tenemos ahí: la hipertensión, la hipertrigliceridemia, la circunferencia abdominal, determinada pues como por el grupo poblacional y por la población en la que se encuentra el paciente, la glucosa en ayuno y el HDL.
el paciente tiene que presentar 3 de estos criterios para poder hacer el diagnóstico, y dentro de los estudios que se han realizado sobre síndrome metabólico y DISH, los 3 que más consistentemente han tenido una relación son la hipertensión arterial, la circunferencia abdominal y la glucosa en ayuno. El resto, la hipertrigliceridemia, pues como los valores lipídicos del paciente han tenido como unas variables pues que no se ha logrado pues como elucidar si sí tienen una relación clara o no tienen una relación clara con el DISH. Dentro de estos otros factores, pues como importantes, se propone factores genéticos que lo mismo, o sea, realmente no están del todo explicados. Esto se propone básicamente porque se han reportado algunos casos familiares y en modelos animales, el boxer, el perro boxer, presenta una incidencia de hasta 40% comparado pues, con el resto de las razas que presentan solamente una incidencia del 4%. Entonces nos habla pues, de que probablemente haya algo de genética dentro de la presentación de la enfermedad, pero pues que pues, nos queda pues como la duda y nos queda pues como mucho terreno ahí por abarcar. Este es un trabajo que presentó la doctora Diana Carolina Quintero. Es un estudio descriptivo de corte transversal que realizaron en 2 centros médicos de Cali. Ellos usaron los criterios de Resnick como criterios diagnósticos y describieron las características clínico-radiológicas de los pacientes. En esta serie se encontraron 20 hombres y 4 mujeres, que es una relación pues de 7-1, ¿cierto? Que es como la que les estaba explicando ahorita, que también se ha presentado en la literatura. La edad de diagnóstico fue 71 años y 60 años en el grupo de hombres y mujeres respectivamente, y los factores que más se vieron asociados fueron el sobrepeso y la hipertensión arterial como los antecedentes personales con más frecuencia dentro de estos pacientes. Entonces podemos ver pues que en la población colombiana, ese artículo, como les digo, me lo facilitó la doctora Diana Carolina Quintero, pues hay una descripción digamos que similar respecto a lo que se encuentra en la literatura en general. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser básicamente quirúrgico o farmacológico, puede ser conservador y va a depender básicamente de las quejas que el paciente presente, y probablemente el que más relación tiene pues como con el efecto mecánico y por ende requiere un manejo quirúrgico van a ser los pacientes que presenten un compromiso cervical, ¿cierto? Entonces, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico van a ser básicamente la obstrucción de la vía aérea, la disfagia, una hiperostosis muy grave con limitación en la función y fracturas vertebrales. Estas fracturas vertebrales que les mencionaba ahorita, que son la clasificación A, O, B3 y C1, son unas fracturas de la columna que son inestables y por lo tal requieren pues, un manejo quirúrgico. En estas hiperostosis graves con limitación de la función, puede encontrar, por ejemplo, este reporte de caso en la revista de cirugía de España, publicado el año anterior, un paciente que pues, consultó pues, tenía el antecedente de DISH y consultó por limitación para los movimientos del tronco. Cuando le hacen la tomografía, encuentran esta reconstrucción 3D, esa prominencia ósea desde la apófisis sifoides hasta 4 centímetros por encima del ombligo, que obviamente pues por las condiciones y la limitación que presentaba el paciente se decide llevar a tratamiento quirúrgico. Así el paciente pues no es una cura para la enfermedad, sin embargo pues va a mejorar los síntomas del paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico, importante pues acá mencionar que no hay estudios controlados y aleatorizados sobre el tema. El tratamiento farmacológico básicamente va a ser sintomático y se va a basar en AINES, en el control de las enfermedades metabólicas, en evitar el uso de sulfonilureas, betabloqueadores y tiazídicos que han demostrado que pueden presentar algo pues como de aumento en el riesgo de la presentación pues de esas osificaciones en los pacientes. Y otro tema importante, o bueno, no tan importante, son los bifosfonatos, porque realmente no hay como mucha literatura al respecto sobre el uso de bifosfonatos en estos pacientes. Incluso lo que encontré fueron 2 reportes de caso, este de 1992 realizado por Fulton, que es un paciente de 66 años que presentaba dolor de espalda grave e incluso estaba pues como en manejo con opioides, morfina, AINES, de todo, y pues al paciente nada le servía y se decidió darle etidronato, no como limitación pues como para la progresión de la osificación de su enfermedad, sino como manejo analgésico. Fulton reporta pues que después de iniciarle 400 miligramos una vez al día, el paciente presentó mejoría rápida de los síntomas y pudo disminuir como la dosis de sus analgésicos que tomaba usualmente.
Y otro reporte de caso que pude encontrar respecto al manejo de bifosfonatos en los pacientes con hiperostosis esquelética idiopática difusa fue este reporte hecho por Yusuke, un paciente de 63 años que se presentó al servicio por disnea, disfagia. Le realizan estos rayos X laterales de la columna cervical y encuentran pues ese entesofito gigante ahí en la región del esófago. La segunda imagen es una imagen con vario en el cual podemos ver pues que tiene la deglución comprometida. En la imagen número C lo que vemos es la histopatología de la resección quirúrgica que se le hizo al paciente. Podemos ver ahí al lado derecho el ligamento longitudinal anterior de la columna, y al lado izquierdo ya la osificación del entesofito que presentaba, que era pues como básicamente un hueso trabecular. El paciente posteriormente a la cirugía recibe un ciclo pues de bifosfonatos a dosis baja. Sin embargo, recurre en la enfermedad al cabo de los 5 años y presenta nuevamente estos entesofitos ahí en la región cervical. Incluso le realizan una endoscopia de vías digestivas superiores y se puede ver ahí en la imagen número D pues ese compromiso mecánico tan importante que tenía el paciente. Se le hace nuevamente una intervención quirúrgica y luego pasan a darle un ciclo por 3 meses y 3 meses no, de una dosis más alta de bifosfonatos, y según el reporte pues de los autores, el paciente en 1 año y medio no presenta nuevamente síntomas. Al año y medio el paciente muere al parecer de una falla respiratoria, entonces no se le puede hacer como más seguimiento, pero los hallazgos histológicos de la biopsia que le hicieron al paciente posterior a la muerte es que no había recurrido en su enfermedad. Entonces, básicamente, el tratamiento se va a basar en las medidas generales, que son pues, la actividad física, la pérdida de peso, un consumo bajo de carbohidratos y grasas saturadas, evitar las caídas por ese riesgo mayor que tienen los pacientes de fracturas, y el manejo sintomático, que puede ser manejo con calor local, la protección de los sitios periféricos con entesofitos, porque pues al ser como tan redundantes puede presentar traumas más frecuentes del paciente, los AINES tanto locales como sistémicos, y la corrección de los factores metabólicos que, como vimos, podían ser y estar relacionados con la enfermedad. Realmente, como les explico, no hay como una revisión juiciosa sobre el tratamiento farmacológico de la enfermedad, y básicamente lo que se hace es extrapolar como lo que se tiene de los pacientes con dolor lumbar o dolor torácico a la práctica de estos pacientes. Como conclusiones, es una enfermedad que es común, pero puede ser asintomática. Hay que tener un alto índice de sospecha, especialmente en los pacientes que se presenten, digamos, a la consulta con síntomas de disfagia o disnea y que uno no encuentre una causa clara, por ese compromiso cervical que, digamos, es el más florido y el que tiene como más especificidad respecto a los síntomas que va a presentar el paciente. Aunque no hay consenso en los criterios diagnósticos, los más usados continúan siendo los criterios de Resnick, que, pues, como les explicaba, la preocupación principal del paciente era esa concomitancia con la espondilitis anquilosante, pero sabemos que a pesar de que es un diferencial, puede coexistir. La fisiopatología aún está por definirse claramente, y una vez se conozca la fisiopatología, pues se podrá ahondar más en el campo de tratamiento. Eso era lo que tenía para hoy. No sé si tienen algún comentario. Gracias.